Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Acciona como siempre, hoy veremos hasta Grifols y en un futuro vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja, así que suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Ahora sí, vamos a empezar por el análisis por el gráfico de Acciona, una compañía que en los últimos años lo venía haciendo bastante bien, aunque ya hace meses decíamos que se le estaba atragantando esta zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 191,60 aproximadamente. Marcamos un primer nivel de soporte importante en esta zona en el entorno de los 171 euros y no fue capaz de respetarlo. De hecho, cuando volvió a testear esta zona, el precio se vio rechazado. Perdió también la directriz alcista principal y ahora tendría como siguiente nivel de soporte los 161,60 aproximadamente. De momento, la media de 200 sesiones está actuando como zona de resistencia y es que está girada a la baja. Y en cuanto a soportes, lo dicho, vigilaría los 161,60 y después ya si nos vamos al gráfico semanal, un poquito más abajo pasaría la zona de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de reordenarse. Yo de momento no tendría excesiva prisa por entrar en el valor y es que incluso podríamos marcar una estructura de rectángulo que habría roto a la baja. Entonces, mientras la media de 200 sesiones no se gire y mientras no supere la zona de resistencia de los 191,60 a 192 euros, yo tendría precaución. Ahora nos vamos a la siguiente acción, Acciona Energía, que se encuentra en una tendencia bajista en los últimos meses, máximos y mínimos decrecientes. De hecho, esta semana perdió este último mínimo en el entorno de los 31,62. Tendría como primera zona de resistencia la zona de los 34 euros, después la directriz bajista principal y la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Tendría soporte importante de largo plazo en el entorno de los 25,88. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que dio una señal negativa tras perder esta zona sombreada. Sin embargo, de momento está siendo capaz de respetar la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Tendría primera zona de resistencia los 10,14 y después ya la directriz bajista principal. En caso de superar niveles de 10,45 euros, quedaría el camino abierto para ir a testear la siguiente zona de resistencia en el entorno de los 11,37. Primera zona de soporte los 9,71 y estos mínimos en el entorno de los 8,77. Nos vamos a ACS, una compañía que cumplió los objetivos alcistas propuestos en el canal, el último por este triángulo simétrico roto al alza. Tendría zona de resistencia los 32,18, primera zona de soporte los 30,42, esta directriz que viene uniendo mínimos, la zona de la media y después ya la directriz alcista principal de largo plazo. Si nos vamos a un gráfico semanal, después de estas fuertes subidas vemos que la media de 200 sesiones en semanal ya se encuentra bastante alejada. Aquí arriba, desde mi forma de ver el mercado, desde luego no sería momento de comprar. ¿Cuál sería una zona de soporte muy importante de largo plazo? Esta zona sombreada amarilla que aquí era soporte, después funcionó de techo y ahora pudiera volver a funcionar de soporte. Y es que además por ahí, a medida que el tiempo avance, también pasaría la media de 200 sesiones en semanal. Nos vamos a la siguiente, AENA. Aquí tenemos el gráfico donde ha funcionado muy bien una zona de soporte que marcamos, como era la directriz que venía uniendo mínimos. Desde aquí ha venido este último rebote del precio y yo ahora empezaría a vigilar la paralela a esta directriz, porque en caso de que el precio rebote hasta aquí y esta zona rechaza el precio, esto ya se convertiría en un canal ascendente. De momento no tenemos nada más allá de la directriz alcista que une mínimos. Esta sería la primera zona de soporte importante. Después ya tendría la zona de los 139,20 euros. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, donde aquí podemos decir ya objetivo cumplido por divergencia alcista hacia niveles de 68,05. Hace meses, bueno, yo diría ya años que venimos comentando la existencia de esta divergencia. No ha sido sin tiempo. Por fin ha alcanzado este objetivo alcista. En el corto plazo avisábamos de mejor tras la superación de esta zona de resistencia sombreada amarilla, superó la zona, fue a retestearla y desde aquí vino este último tramo impulsivo. Ahora tendría primera zona de soporte la directriz que une mínimos, la comentada zona en el entorno de los 61,50 aproximadamente y después ya quedaría la zona de la media de 200 sesiones que ya empieza a estar bastante alejada. Fíjate que ya estamos entrando en sobrecompra, RSI en 79, ahora quizás pudiera encontrar resistencia en este antiguo hueco bajista y después ya el siguiente nivel estaría en el entorno de los 78,6 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el larguísimo plazo tiene objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 53,74 euros. Si en Amadeus tardó en cumplir el objetivo, este desde luego no creo que lo vaya a cumplir el mes que viene ni mucho menos, pero para largo plazo ahí está este objetivo pendiente.
Para corto plazo, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues como soporte esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 23,70 aproximadamente, y después ya como zona de resistencia la directriz bajista que viene uniendo máximos, la zona de la media de 200 sesiones y niveles de 27,92. En caso de superar los 27,92, quedaría el camino abierto para ir a testear la zona de máximos anuales. Nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, donde aquí decíamos que esta vela era peligrosa, marcando resistencia en el entorno de los 1,12 y desde aquí han venido las últimas caídas. Hemos perdido este último mínimo, sin embargo, de momento ha sido capaz de respetar esta antigua zona de resistencia, una zona que antes frenaba el precio y ahora ha servido de apoyo. Ahora va a ser interesante lo que haga el precio en la zona de la media de 200 sesiones, porque sería la primera zona de resistencia, daría señales de mejoría en caso de superar estos máximos en el entorno de los 1,12. Ya si pierde la zona sombreada amarilla, el siguiente posible nivel de soporte estaría en la directriz dibujada en color negro y después en la directriz azul que une estos mínimos. Nos vamos a Bankinter. Otro banco que avisó de posibles caídas con una vela, aquí la tenemos marcando resistencia en el entorno de los 6,17, a partir de ahí rechazo del precio, perdiendo además la directriz alcista principal. Ahora la media de 200 sesiones se está girando a la baja y es la primera zona de resistencia, después ya los 6,17 euros y los máximos anuales donde te formó figura de techo. Soporte en los 4,92, después en los 4,35 y en la zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,70. Nos vamos a BBVA, donde aquí fue una pena porque tenía objetivo por segundo impulso alcista activado hacia niveles de 7,35 aproximadamente y estuvo a puntito de cumplirlo. De momento este objetivo estaría pendiente, yo lo daría por anulado en caso de perder la zona de los 5,47, tendría primera zona de resistencia la directriz que une máximos, primera zona de soporte los 6,10, la zona de la media, esta directriz que une mínimos y muy importantes los comentados 5,47. CaixaBank, otro banco que avisó de caídas con esta vela bastante peligrosa sobre la directriz bajista principal. A partir de ahí caídas del precio, unas caídas que de momento la han llevado a la directriz alcista principal. Perder esta directriz sería un primer signo peligroso, confirmaría debilidad en caso de perder mínimos en el entorno de los 3,08, primera zona de resistencia a la media y los 3,79. Celnex, aquí proponía vigilar una posible estructura de triángulo simétrico, es verdad que no es de las más claras, pero superar la directriz que une máximos sería una primera señal positiva, confirmaría mejoría en caso de superar estos máximos en el entorno de los 39,40. Si supera los 39,40 yo creo que ya lo más probable sería ir a testear la zona de los 44,74. En cambio si pierde los 36,60 sería una primera señal negativa porque estaría activando una pequeña estructura de doble techo. Nos vamos a Enagas, que tendría activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19 euros, primer impulso, corrección y tras superar este máximo activa este objetivo. Ahora bien, de momento ha hecho un pequeño techo de corto plazo en el entorno de los 18,49 y sería peligroso perder los mínimos de 17,38 porque estaría activando una pequeña estructura de doble triple techo. La estructura de segundo impulso se activó tras superar este máximo. En caso de que pierda los 17,38, yo aquí ya tendría bastante más precaución. Nos vamos a Endesa. Aquí en Endesa hablábamos de este canal lateral roto al alza que prácticamente ya habría cumplido. El objetivo sería hacia la zona de los 20,58, 20,59 aproximadamente, aunque de momento se ha frenado en la zona de los 20,50. Ahora yo la estructura que vigilaría sería este rectángulo dibujado en color amarillo, zona de soporte clara los 19,58, zona de resistencia clara los 20,50. En caso de superar 20,50, todo apuntaría a una continuidad de las subidas para ir a testear zona de resistencia en el entorno de los 21,34. Nos vamos a la siguiente, Ferrovial, donde aquí la última estructura a vigilar era este triángulo simétrico roto al alza, objetivo que ya estaría cumplido hacia 29,24. Está ahora mismo prácticamente máximos de la historia, solo tiene la resistencia de los 29,65, tendría primera zona de soporte, la zona sombreada amarilla, en el entorno de los 28,42. Ya la zona de la media de 200 sesiones queda bastante alejada, comprar estos niveles es peligroso porque no tiene un soporte realmente importante de medio a largo plazo cercano. En caso de producirse correcciones hacia la zona de la media de 200 sesiones, pues ya se podría volver a vigilar. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, donde en el último vídeo decíamos que había brotes verdes porque había superado ya la primera zona de resistencia importante, la directriz bajista principal, y después superó los 15,80. Decíamos que era probable un rebote del precio y el rebote ya se ha producido.
parecido. Ahora sería importante superar los 18,06 porque en ese caso estaría activando un gran segundo impulso alcista. Primera zona de soporte, la zona de la media de 200 sesiones y después niveles de 14,50 euros. Nos vamos a Grifols, donde aquí también veíamos bastante probable un rebote, primero para testear estos máximos en el entorno de los 9,98 y decíamos que en caso de superar esta zona, ya lo más probable sería un ataque a la zona de la media de 200 sesiones. Ahora, a pesar de este rebote, si reducimos el zoom, vemos que la tendencia de largo plazo todavía sería bajista, con una zona de resistencia muy importante, la directriz bajista principal, y después en esta zona sombreada en el entorno de los 15,10. Sería muy importante que la media de 200 sesiones se girase al alza y empezase a funcionar de soporte. Mientras eso no ocurra y mientras no bata estas zonas de resistencias importantes de largo plazo, la tendencia de fondo todavía seguirá peligrosa. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.